¿Sabe usted que puede haber todavía algunas resistencias en la aplicación del sistema, del nuevo sistema acusatorio? ¿Qué tipo de resistencias ustedes que son abogados podrán decirlo más claramente? Bueno, creo que lo más importante es que por primera vez no es un sistema donde la persona tenga que acreditar su inocencia, sino por el contrario, es un sistema acusatorio, lo que implica toda una reflexión técnica. Ahí vemos un punto de inflexión que vamos a ir revisando nosotros mismos en el tipo de quejas que recibamos. Por ejemplo, prevemos que tendría que bajar un índice importante en los temas de tortura. ¿Por qué? Porque ahora la confesional no es la reina de las pruebas, ahora van a ser elementos tecnológicos, científicos, a través de peritajes. ¿Qué implica? Que eso tendría que desinhibir cualquier práctica contraria a derechos humanos donde la autoridad quisiera sacar un tipo de declaración a través de este sistema. Entonces, ese va a ser un punto de inflexión. La otra y muy importante, la difusión a las personas. O sea, finalmente, el común, la sociedad en general, no ubica cuáles son las fases, cómo se manejan los sistemas de procuración de justicia, y eso en general. Imagínense ahora que los propios operadores tendrán que cambiar todo un paradigma de cómo se llevan a cabo ahora los procesos penales. Y una parte muy importante, que cualquier violación a derechos humanos puede nulificar el procedimiento. Esa va a ser la mejor garantía de control para evitar que en un momento dado se fabriquen culpables. Y otra más importante, que ahora la parte contraria, la parte coadyuvante del Ministerio Público, puede impugnar si considera que no está haciendo su labor la propia autoridad. Y eso va a ayudar en el acceso a la justicia a quienes luego consideran que se quedan sin esa garantía porque se absuelve a las personas por las violaciones de las autoridades. Pero los retos, es decir, acaba de mencionar ventajas, pero los retos. El principal es en el tema de la capacitación, el tema de la infraestructura, la capacitación importantísima en materia de los peritos, porque finalmente ahora que va a ser la Policía de Investigación, el propio Ministerio Público y los peritajes que se lleven a cabo requerirán toda una serie de sistemas científicos y tecnológicos para que se lleven a cabo. Entonces esas certificaciones, la oralidad misma del sistema no se está acostumbrado, aunque como refería yo ahora en la inauguración, hay algunos estados que empezaron este sistema, no se está acostumbrado a la oralidad en los procedimientos. Y ese va a ser el verdadero reto también incluso para los litigantes, el cómo argumentar el tema también de cómo se van a llevar ahora la situación previas a los procedimientos, porque lo ideal es que las personas que en un momento dado no tengan un delito grave, pues no terminen pisando cárcel, sino se vean otras medidas alternativas de reinserción y no necesariamente de privación de la libertad, para no tener un hacinamiento en nuestros propios reclusorios. Pero sigue siendo quizá el verdadero reto, primero el cambio de paradigma, juezas y jueces que toda su vida en un ejercicio profesional no han llevado este sistema, abogadas y abogados que están teniendo sus certificaciones, pero también hay que identificarlo. Las carreras de derecho están dando también ya el nuevo sistema, pero no se ha ejercido a plenitud. ¿Qué implica esto al estilo mexicano? También hay que decirlo, ¿no? De repente emitimos las normatividades, les damos un tiempo como de valoración y después hacemos adecuaciones. Hay críticos que dicen no va a funcionar, va a ser un revés, aunque hay estados que ya plenamente ejercen el sistema. En el caso de la Ciudad de México, pues lo importante es la magnitud total de lo que implica la población y los casos que se llevan en el propio tribunal. La cuestión más allá de la infraestructura, pues va a ver cómo va a ir funcionando el propio sistema y qué expectativas de confianza tendrán las personas, porque mucho de cómo vaya resultando va a lograr este fortalecimiento en la confianza y en el acceso a la justicia. Como práctica que ya se tienen algunos delitos, por ejemplo los no graves que ya se lleva este sistema penal, ¿ustedes han identificado algunas fallas? ¿Qué les falta? O sea, a la fecha lo peculiar es que no están llegando, la mayoría de los casos cuando ya está el Ministerio Público, desde ahí como que buscan solución entre las partes. ¿Cuál es la ventaja de este sistema? Que efectivamente en delitos de cuantía menor veíamos que luego eran las personas que acababan en detención o en reclusión y lo que hacían era una desintegración familiar, se convertía en un problema más grave. En cambio ahora, pues esta nueva modalidad por la cuantía permite que incluso la víctima en ese momento pueda otorgar el perdón, pueda ver cómo se le va a resarcir ese daño y esa afectación que tuvo. Lo que veíamos más bien nosotros de lo que hemos recibido inquietudes por parte de ciertos peticionarios es más bien la información, porque ellos decían, ¿por qué si yo estoy en delito grave no se me aplica? O en los casos donde por ser delito no grave la persona tiene derecho a fianza. ¿Qué quiere decir? Que puede llevar en libertad su procedimiento y hasta que no tenga una sanción realmente se ve el grado de responsabilidad. Y hay personas que eso consideran que es una violación, pero ahí lo que identificamos es una falta más bien de información de qué alcances tienen delitos no graves. O sea, el hecho de que esté libre mientras hay procedimiento no quiere decir que esté absuelto, pero eso sí genera mucha inconformidad a las personas, más bajo un nivel de desinformación que todavía una cuestión donde tengamos identificadas posibles violaciones. ¿A quién le corresponde dar esa información?
para que la gente comprenda realmente el alcance del sistema? El más importante va a ser el Ministerio Público. Yo creo que la Procuraduría, el verdadero reto va a ser una campaña exhaustiva, ya no solo la capacitación, la propia Consejería Jurídica a través de sus defensores de oficio, que les tocará llevar algunos de los casos cuando haya esta situación. Pero creo que la más importante, el propio tribunal, pero el tribunal finalmente le va a llegar cuando ya hayan agotado los temas de investigación del Ministerio Público. Creo que la importantísima es a nivel Procuraduría, que sí se tiene que hacer todo exhaustivamente un ejercicio de capacitación, tanto de ministerios públicos, pero sobre todo hacia la sociedad en general, que sigue siendo el problema en muchísimos temas en la ciudad, o sea, la información oportuna en diferentes derechos. Eso hace que la persona no sea manipulada, no genere una suspicacia, considere que algo se está haciendo indebidamente. En la medida en que se garantiza asertivamente la información, la gente sabe qué expectativa va a tener, de qué se va a tratar, cuáles van a ser los beneficios, cuáles son los retos, y la otra pues va a ser en la academia. Creo que este foro justo hoy nos ayuda a tener esta conciencia más multifactorial, tanto de estudiantes, juezas, jueces, los propios académicos, porque no es menor, sí es un cambio de paradigma. Véanlo así, porque cuando empiece en junio y los que sean los próximos 3 meses, vamos a darnos cuenta cuál es la magnitud del reto. Y lo importante, les digo, el candado que va a ser ahora en materia de derechos humanos, que lo vemos muy bien y que eso puede inhibir prácticas que no han sido las más afortunadas en diversos casos que hemos tanto nosotros históricamente documentado como los que creemos que ya no se presenten gracias a este nuevo sistema. ¿Es optimista usted? ¿Días que entre en funcionamiento del sistema hace falta preparación por parte de los especialistas? Pues no, más bien aquí el reto va a ser cuando ya entre a plenitud. También recuerden otra situación que va a estar acompañada. Hay casos que a la fecha siguen siendo vigentes con el sistema actual. ¿Qué va a implicar? Que va a haber un periodo en que va a haber casos que van a estar manejados por la ley anterior y otros con la nueva ley. Ese periodo también hay que observarlo porque no necesariamente va a permitir que haya inmediatamente una inmersión total. Va a ser gradual, conforme vayan agotándose procedimientos en activo, y conste, procedimientos en activo que lleva su propia lógica de más tiempo, a diferencia de este nuevo sistema que está cortando plazos. Entonces, esa parte también va a estar importante porque va a ser un periodo, por lo menos, no descartemos, de años, porque son casos que están vigentes y que son los tiempos que se llevan en estos procedimientos. Y estoy hablando de que agote no solo la primera instancia y la segunda, sino hasta pueda llegar a amparo vía la propia Suprema Corte de Justicia. Entonces, habrá casos que todavía continúen vigentes con el sistema anterior. Y los nuevos casos, ahí sí vamos a estar muy atentos porque se va a detectar dónde van a estar las insuficiencias del propio sistema, dónde se tendrán que hacer adecuaciones o dónde está operando asertivamente cuando se vea la vigencia. Que ya hay ejemplos, les decía, el caso Estado de México, el caso Nuevo León, que se ha visto que ya han estado ejerciendo el nuevo sistema, ya han podido anticipar, se está haciendo a nivel modelo nacional, todos vamos a entrar en esta modalidad. La propia Ciudad de México estableció primero el modelo a delitos no graves, eso está permitiendo pues ir como viendo ya con las jueces y los propios ministerios públicos cómo van a operativizar en delitos no graves. Cuando vengan los graves, pues como todo, debe tener un mayor grado de atención y un seguimiento. Por parte de la Comisión, pues estaremos muy atentos. En este momento es más de difusión, de información asertiva, de revisar cómo está toda la operatividad, y en cuanto entre en vigor, ahí estaremos viendo en qué medida y de qué se pudieran estar en su momento doliendo las personas que se acerquen a la Comisión para documentar, porque también para nosotros es un nuevo reto, de qué va a ser las nuevas formas en que las personas consideren que se violen derechos con un sistema que no ha existido en nuestro país. Y ese también pues a nosotros nos obliga a revisar bajo los esquemas que establece el propio sistema, debido proceso, presunción de inocencia y acceso a la justicia. O sea, eso no nos movemos porque está desde estándares internacionales, pero es un nuevo modelo, insisto, que va a permitir ver si da la eficacia por los tiempos, y la otra, de qué nuevas modalidades pudieran presentarse en materia de violación de derechos humanos. ¿Sabe la gente que tenían del Jardín de Niños Matatena Montessori? ¿Cómo va? Entiendo que iniciaron una queja de oficio. ¿No ha venido ningún familiar, el abogado, a sumarse a esta queja? No, más bien es como han tenido el acercamiento directo con las autoridades. Nosotros pues lo que hacemos es la documentación, porque finalmente revisamos si hay alguna posible violación por omisión de la propia investigación o de las autoridades que estén documentando el caso. Por lo que hemos estado dando seguimiento, pues han tenido acercamiento directo con la Procuraduría, con la Jefatura. También hay que tener una claridad ahí en el sentido de la concurrencia en materia de educación en la ciudad. Son principalmente de la Federación.
incluso el propio secretario de Educación Pública Federal tuvo un encuentro con las familias afectadas. Para nosotros como comisión nos interesa más hacer una plataforma integral de medidas de prevención y medidas de cómo garantizar que niñas y niños tengan una forma de denuncia más allá de si padre o madre los acerca a instituciones como la propia comisión. La comisión tiene atribuciones para recibir quejas de niñas, niños, sin importar que no venga acompañado con un adulto. Y eso es muy importante para nosotros, ver qué modalidad podemos hacer con la Secretaría de Educación Pública local, sabiendo las limitaciones de competencia por la materia federal, pero que sí haya una medida más de prevención, de que no sea hasta que se detonen estos casos cuando se empiecen a hacer acciones preventivas, sino que haya una conciencia clara y a niñas, niños, sin afectarles su sano desarrollo, sepan cómo denunciar o cómo alertar, y haya medidas de control también en diversas escuelas en la propia ciudad, pese a que, les digo, la competencia es federal, pero finalmente están en la Ciudad de México. Con la Secretaría de Educación. Estamos haciendo el encuentro para hacer esta revisión porque traíamos una plataforma más sobre el tema de violencia escolar que queríamos que hiciera más amplia, que fuera por una cultura de la paz, acercar padres y madres, y que fuera una cuestión de no criminalizar ni al niño abusador o niña abusadora, ni tampoco penalizar a profesores, sino que hubiera una cuestión de concientización. Tenemos incluso con la Universidad Pedagógica Nacional la primera maestría que está capacitando a profesores en materia de atención del acoso escolar, que ya aprovechando que estamos haciendo esa modalidad, hagamos una adicional que venga ahora en este control preventivo para que niñas y niños sepan cómo denunciar, pero con los niveles, insisto, sí de sus capacidades propias, de su desarrollo psicoemocional, para tampoco meterlos en una dinámica que no entiendan qué es la denuncia o qué afectaciones pueden tener. El abogado decía que la Procuraduría no le dejó ver las declaraciones de las maestras y que eso estaba violando sus derechos. ¿Ustedes no se enteraron de ello? Pues aquí más bien nosotros en el seguimiento de la información detectamos ahí o no alguna irregularidad que no permita una adecuada defensa, pero no ha tenido acercamiento propiamente el abogado, y la otra más bien es que mientras la autoridad esté llevando las diligencias, nosotros vamos en un acompañamiento revisando que no haya una situación por omisión que pudiera generar una violación a los derechos humanos. Y nos preocupa sobre todo que no haya una revictimización de niñas o niños, incluso por su propio padre o madre, por el tema de lo que implica el interés superior de la niñez, más allá del debido proceso que deberá darse y el acceso a la justicia que debe tener para efectos de que se sancione al probable responsable. Pero sí hay que poner en el centro el interés superior de la niñez, de que no haya una revictimización. Eso sí, siempre hay que alertarlo, porque lamentablemente esa sobreexposición termina siendo una afectación a niñas y niños. Doctora, hubo una detención de una persona por 21 pesos en un Soriana. ¿Qué tiene que decir? Nosotros ya iniciamos queja de oficio, vamos a ir directamente, al parecer ya le van a otorgar el perdón, pero más allá de eso es totalmente reprobable cualquier conducta de discriminación, y más por la condición de vulnerabilidad que tenía la persona. Estamos revisando el caso, al parecer ya va a ser liberado, pero más allá de eso sí queremos que se genere una conciencia muy clara del respeto que tiene que haber a estas personas en esa condición. Mencionaba el tribunal y la procuraduría que estas tiendas, estas cadenas, no quieren desistir de los robos porque parece que son muy atacadas y que no les importan los montos. ¿Había una forma de cómo controlarlas? Para que bueno, afortunadamente con el nuevo sistema de justicia que ya está operando, ya es más difícil que la persona termine necesariamente privado de la libertad. O sea, ya hay modalidades en las cuales se acercan y se pueden revisar estas situaciones por la cuantía menor. Entonces, ahí sí sería ir viendo ya en el tiempo, porque ya lleva más casi de un semestre que se están llevando estas modalidades, que nos va a permitir revisar cómo ha matizado, porque sí es cierto, o sea, fue una política de otras gestiones donde se empezaron a incrementar las sanciones por delitos menores, y lo único que vemos es un hacinamiento penitenciario, pero no una reinserción efectiva. Entonces sí estamos verificando, y que también que haya esa conciencia de las diferencias de condición que puedan tener las personas y el tipo de trato que se les tiene que dar indistintamente la probabilidad o no de su sanción. Entonces en ese sentido tenemos la queja abierta, estamos dando seguimiento, pero en su momento sí alertar, porque esta nueva modalidad del nuevo sistema penal ya te va a permitir que efectivamente haya otra situación. Está pendiente también el de la ley esta de la ley hay de justicia, la ejecución nacional y la de justicia para adolescentes. Estas dos nuevas leyes están manejando modalidades alternativas por primera vez, para que sin que haya una sensación de que todo se vale, que la persona puede quedar impune, que tampoco sea un sobredimensión del castigo.
y eso sí puede permitir, con la medida alternativa, pues que hagan trabajo social, que hagan cuidados, o sea, que hagan cosas fuera para el beneficio de la sociedad, pero que no acaben hacinados en una situación de privación de su libertad. Están pendientes esas leyes, vienen para el periodo extraordinario, mandamos observaciones tanto para el tema de justicia como el tema de justicia para adolescentes, y esperamos que ya vigentes toda esa normatividad de opciones ahora para la verdadera reinserción, un castigo gradual, pero tampoco afectaciones mayores que legítimamente una empresa puede decir yo tengo que proteger mi patrimonio, pero está sobredimensionada el grado de responsabilidad, se tiene que equilibrar y que haya un beneficio para la sociedad. Gracias. Doctora, ¿no tienen alguna queja en este programa de Xochitl Gálvez, que es el que la mete la pata, que es suspendió los programas de apoyo a mujeres que se tenían en las delegaciones, las mujeres solteras, que porque ahora lo que va a hacer es una ayuda para conseguir abogados que quien haya tenido el papá, obligarlo a pagar? Entonces se había dicho que era discriminatorio, incluso presentaron una queja en el COPRED. Bueno, ahí nosotros no la tenemos así, más bien damos seguimiento en cuanto a las atribuciones que puedan tener las autoridades, y pues siempre el exhorto es al uso del lenguaje respetuoso, no ayuda a nadie a manejar modalidades que luego se anticipen a otro tipo de situación, y actualmente más bien seguimos documentando las que tenemos abiertas por las situaciones que se han registrado, y en ese sentido pues estaremos viendo la posibilidad tanto de ver si hubo discriminación, si hay una situación de violación a la seguridad jurídica por el tema de que aún no se han actualizado las leyes, y estamos pendientes que si se abre otra periodo extraordinario en la Asamblea, está pendiente también ahí la regulación de las nuevas tecnologías en poder de autoridades. Esperemos que ya con comentarios que nosotros hemos abonado y con la competencia que tiene el InfoDF ya haya claridad de que sí, que no puede hacer la autoridad en el espacio público.